Y hace 50 años, un astronauta de la NASA escribió en su diario personal algo que nunca fue publicado oficialmente. Después de caminar en la Luna, regresó a la Tierra y visitó 15 lugares en el continente americano. En su última entrada, antes de morir, escribió esta frase: «He caminado en otro mundo, pero encontré 15 lugares en la Tierra que me hicieron dudar si realmente había vuelto». Lo que vas a descubrir hoy cambiará completamente tu forma de ver el planeta en el que vives, porque existen lugares tan imposibles, tan surrealistas, tan absolutamente extraterrestres en América, que desafían toda lógica natural. Y nadie te ha contado toda la verdad sobre ellos. Durante los próximos 30 minutos, vamos a recorrer juntos 15 maravillas que la naturaleza escondió en el continente americano. Lugares donde las leyes físicas parecen no aplicarse, donde los colores desafían la imaginación humana, donde científicos han encontrado evidencias de fenómenos que aún no pueden explicar completamente. Desde un desierto de sal tan blanco que ciega hasta un lago que hierve sin fuego, desde cuevas de cristal gigantes hasta montañas de 7 colores que parecen pintadas por un artista cósmico. Este viaje está dividido en 3 grandes regiones. Primero exploraremos las maravillas del norte, luego descenderemos al corazón de Sudamérica, y finalmente llegaremos a los confines del continente donde la Tierra parece terminar y otro mundo comienza. Pero antes de empezar, necesitas saber algo importante. Cada uno de estos lugares tiene un secreto, un misterio que se ha mantenido oculto durante siglos y que solo ahora la ciencia está comenzando a comprender. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber sobre nuestro planeta? Comenzamos nuestro viaje en el norte, en un lugar donde la Tierra hierve desde sus entrañas y pinta el suelo con colores que no deberían existir. Yellowstone, en Estados Unidos, no es simplemente un parque nacional. Es una caldera volcánica gigantesca que podría despertar en cualquier momento. Pero lo que hace a Yellowstone verdaderamente alienígena no es su peligro latente, sino su Grand Prismatic Spring. Imagina un ojo de más de 100 metros de diámetro mirando directamente al cielo con anillos concéntricos de azul turquesa en el centro, verde esmeralda en el medio amarillo dorado después, y finalmente naranja y rojo en los bordes exteriores. Este manantial termal no es solo hermoso, es científicamente imposible de explicar completamente. Las bacterias termófilas que viven en sus aguas sobreviven a temperaturas que matarían instantáneamente a cualquier otra forma de vida conocida. Estas criaturas microscópicas han desarrollado pigmentos que nunca se han encontrado en ningún otro lugar de la Tierra. Cuando los científicos de la NASA estudiaron estas bacterias, descubrieron que su estructura genética sugiere que podrían sobrevivir en las lunas heladas de Júpiter o en los océanos subterráneos de Encélado. En otras palabras, Yellowstone no solo parece de otro planeta, sino que literalmente contiene vida que podría existir en otro planeta. El olor a azufre te golpea primero, como si la Tierra misma estuviera respirando gas venenoso. Luego, ves el vapor elevándose en columnas fantasmales que alcanzan 30 metros de altura. El suelo vibra constantemente bajo tus pies porque, 48 kilómetros debajo de donde estás parado, un océano de magma presiona hacia arriba con una fuerza equivalente a 1000 bombas atómicas. Los geólogos saben que Yellowstone ha entrado en erupción 3 veces en los últimos 2 millones de años, y que cada erupción fue tan catastrófica que cambió el clima global durante décadas. La última erupción ocurrió hace 640.000 años, lo que significa que la próxima podría ocurrir en cualquier momento dentro de los próximos 100.000 años. Pero mientras esperamos ese apocalipsis geológico, Yellowstone nos regala un espectáculo que parece sacado de un mundo extraterrestre. Los géiseres estallan con precisión cronométrica. El Old Faithful lanza su columna de agua hirviendo cada 90 minutos como un reloj natural que nunca falla. Las pizcas de lodo borbotean como calderos de bruja, escupiendo barro gris que se solidifica en formas grotescas. Y en medio de todo este caos termal, manadas de bisontes pastan tranquilamente en praderas verdes que contrastan violentamente con el paisaje lunar que los rodea.
Es como si alguien hubiera tomado 3 planetas diferentes y los hubiera fusionado en un solo lugar. Pero Yellowstone guarda un secreto aún más perturbador. En 2018, un equipo de vulcanólogos instaló nuevos sismógrafos en el fondo del lago Yellowstone y detectaron algo que nunca habían observado antes: pulsos rítmicos provenientes de la cámara magmática, como si el volcán tuviera un latido. Estos pulsos ocurren cada 6 horas con una precisión inquietante, y nadie sabe exactamente qué los causa. Algunos científicos teorizan que son burbujas gigantes de gas subiendo a través del magma. Otros creen que podría ser el movimiento del magma mismo creando ondas de presión. Lo que sí saben con certeza es que estos pulsos se están volviendo más fuertes cada año. No significa necesariamente que una erupción sea inminente, pero sí indica que algo está cambiando en las profundidades de este gigante dormido. Mientras tanto, turistas de todo el mundo caminan sobre esta bomba de tiempo geológica, tomando fotografías de colores que parecen photoshopeados, pero son absolutamente reales, sin saber que están literalmente parados sobre una de las fuerzas más destructivas del planeta. Ahora dejamos el fuego hirviente de Yellowstone y viajamos hacia el suroeste, a un lugar donde el agua desapareció hace millones de años, pero dejó atrás una de las esculturas naturales más imposibles jamás creadas. El Parque Nacional de los Arcos en Utah contiene más de 2.000 arcos de piedra arenisca, pero hay uno que desafía toda lógica estructural: el Delicate Arch. Este arco se eleva 19 metros de altura en medio de un anfiteatro natural de roca roja, completamente aislado, sin ninguna otra formación rocosa conectándolo al suelo. Es como si un escultor cósmico hubiera tallado un portal en la piedra y luego hubiera eliminado todo lo demás. Los ingenieros que han estudiado el Delicate Arch están desconcertados porque matemáticamente no debería poder sostenerse a sí mismo. La piedra arenisca es notoriamente frágil, y el arco tiene solo 2 metros de grosor en su punto más delgado. Las fuerzas de gravedad, viento y dilatación térmica deberían haberlo colapsado hace siglos. Sin embargo, ahí está, desafiando la física como un monumento a lo imposible. La verdadera magia ocurre al atardecer. Cuando el sol comienza a descender hacia el horizonte, los rayos atraviesan el arco creando un halo de luz dorada que hace que parezca una puerta dimensional hacia otro universo. Los fotógrafos profesionales planifican sus viajes con meses de anticipación para capturar el momento exacto cuando el sol se alinea perfectamente con el arco, creando lo que llaman el ojo de fuego. Durante esos 30 segundos mágicos, el arco literalmente brilla con su propia luz interna, como si estuviera compuesto de algún mineral luminiscente. Pero es solo una ilusión óptica causada por partículas de óxido de hierro en la piedra reflejando la luz solar en un ángulo preciso. La probabilidad de que la erosión natural creara una estructura que produce este efecto exactamente al atardecer es astronómicamente baja, tan baja que algunos geólogos bromean diciendo que alguien debió diseñarlo intencionalmente. Por supuesto, nadie lo diseñó. Fue el viento, la lluvia, las heladas nocturnas y el calor abrasador del desierto trabajando durante 70 millones de años para tallar accidentalmente la obra maestra perfecta. Descendemos ahora hacia el desierto de Arizona, donde la tierra decidió almacenar árboles convertidos en piedras preciosas. El Parque Nacional del Bosque Petrificado contiene la mayor concentración de madera petrificada del mundo. Pero estos no son simples troncos fosilizados. Son cristales gigantes que brillan con todos los colores del arco iris. Hace 225 millones de años, durante el período Triásico, esta región era un bosque húmedo atravesado por ríos caudalosos. Cuando los árboles morían y caían, las inundaciones los enterraban bajo capas de sedimento volcánico rico en sílice. El sílice se infiltró en la estructura celular de la madera, reemplazando cada molécula orgánica con cuarzo cristalino, mientras preservaba perfectamente los anillos de crecimiento, la textura de la corteza, hasta las marcas de insectos. Pero lo verdaderamente extraterrestre es que distintos minerales crearon una paleta de colores que no existe naturalmente en ninguna madera viva: púrpura profundo del manganeso,
azul cobalto del cobre, verde jade del cromo, amarillo canario del uranio. Caminar entre estos troncos cristalizados es como explorar el cementerio de un bosque alienígena donde los árboles no crecían con clorofila sino con gemas. Lo que la mayoría de visitantes no sabe es que el bosque petrificado tiene un problema grave de robo. Cada año, aproximadamente 1 tonelada de madera petrificada desaparece del parque, llevada por turistas que ignoran las advertencias. Lo extraño es que muchos de estos ladrones terminan enviando las piezas de vuelta al parque por correo postal, acompañadas de cartas de disculpa en las que describen rachas increíbles de mala suerte que comenzaron exactamente cuando robaron la piedra. Accidentes automovilísticos, divorcios, enfermedades repentinas, pérdida de empleos. Los guardaparques tienen una caja llena de estas cartas, que llaman las cartas de la maldición. Por supuesto, no existe ninguna maldición real. Es simple sentimiento de culpa manifestándose como sesgo de confirmación. Pero la leyenda persiste alimentada por el hecho de que las culturas nativas americanas que habitaban esta región consideraban estos árboles de piedra como sagrados restos de una era anterior de la Tierra, donde gigantes caminaban bajo árboles que tocaban las nubes. Para los Hopi, estos troncos cristalizados son los huesos petrificados de Yeitso, un gigante que fue derrotado por los guerreros gemelos hijos del Sol. Ciencia o mito, lo cierto es que caminar entre estos troncos arcoíris produce una sensación inquietante de estar en un museo natural que nunca debió existir. Cruzamos ahora la frontera hacia México, donde el inframundo emerge a la superficie en forma de cuevas que contienen los cristales más grandes jamás descubiertos en la Tierra. La cueva de los cristales de Naica fue encontrada accidentalmente en el año 2000 por mineros que perforaban a 300 metros bajo tierra en el desierto de Chihuahua. Lo que descubrieron parecía la guarida de Superman, una caverna del tamaño de una catedral llena de vigas de cristal de selenita del tamaño de árboles. El cristal más grande medía 11 metros de largo, 4 metros de diámetro y pesaba 55 toneladas. Estos cristales crecieron durante más de 500,000 de años en condiciones que son letales para los humanos. La cueva se encuentra directamente sobre una cámara magmática, lo que mantiene la temperatura del aire a 48 grados centígrados con 100% de humedad. Un ser humano sin protección puede sobrevivir ahí dentro solo 10 minutos antes de que su cuerpo colapse por hipertermia. Los científicos que estudiaron la cueva tenían que usar trajes de refrigeración con hielo picado para poder permanecer el tiempo suficiente para tomar muestras. Dentro de estos cristales gigantes, los microbiólogos hicieron un descubrimiento que cambió nuestra comprensión de la vida misma. Encontraron bacterias vivas atrapadas en burbujas de fluido dentro de los cristales, bacterias que habían estado en animación suspendida durante 60,000 años. Cuando las reactivaron en el laboratorio, estas bacterias volvieron a la vida como si hubieran estado dormidas solo un día. Su código genético era diferente a cualquier otra forma de vida conocida en la Tierra, lo que significa que representan una rama completamente separada del árbol de la vida. Una rama que evolucionó aislada en las profundidades de la corteza terrestre, alimentándose de minerales y energía geotérmica en lugar de luz solar. Estos organismos extremófilos son la prueba de que la vida puede existir en condiciones que considerábamos imposibles. Si puede haber vida 300 metros bajo tierra en cristales supercalientes, entonces puede haber vida en las ventilas hidrotermales del océano subterráneo de Europa, la luna de Júpiter. Naica no es solo una cueva de cristales gigantes, es una ventana hacia las posibilidades de vida extraterrestre. Tristemente, ya no puedes visitar la cueva de los cristales. Cuando los mineros la descubrieron, estaban bombeando constantemente el agua subterránea para mantener la mina operativa. Esa agua era precisamente lo que había mantenido los cristales sumergidos y estables durante milenios. Cuando la mina cerró en 2015 por razones económicas, apagaron las bombas. El agua volvió a inundar la cueva en cuestión de semanas, sellándola nuevamente bajo millones de litros de agua mineral caliente. Los cristales ahora están de vuelta en las condiciones exactas que los crearon.
y continuarán creciendo durante otros cientos de miles de años. Pero para la humanidad, esa catedral de cristal está cerrada, protegida no por guardias, sino por la física básica. Tal vez sea mejor así. Había algo antinatural en caminar entre esas estructuras imposibles, como si estuviéramos profanando un templo que fue construido por procesos geológicos que no nos quieren ahí. Los pocos videos y fotografías que existen de la Cueva de los Cristales son ahora un archivo de un lugar que vimos brevemente y luego perdimos, como un sueño que se desvanece al despertar. Viajamos ahora hacia el sur, a Costa Rica, donde una playa tiene arena que brilla en la oscuridad como estrellas caídas del cielo. Pero no es la arena la que brilla, sino el plancton. La bioluminiscencia en Playa Nicuesa y otras costas centroamericanas es causada por dinoflagelados, organismos microscópicos que producen luz química cuando son perturbados por el movimiento del agua. Caminar por esta playa de noche es como caminar sobre la Vía Láctea. Cada paso que das deja una huella brillante de luz azul eléctrica. Cada ola que rompe en la orilla explota en una cascada de chispas luminosas. Si mueves tu mano en el agua, trazas líneas de luz como si estuvieras pintando con neón líquido. Este fenómeno ocurre solo en ciertas épocas del año cuando las condiciones son perfectas. Agua tibia, ausencia de luna, concentración alta de nutrientes que provocan floraciones de plancton. Los biólogos marinos han descubierto que estos organismos producen luz como mecanismo de defensa. Cuando un depredador los ataca, brillan intensamente para atraer a un depredador más grande que se coma a su atacante original. Es una estrategia de supervivencia brillante, literalmente. Pero la bioluminiscencia en Costa Rica tiene un problema creciente. Está desapareciendo. La contaminación lumínica de hoteles y desarrollos costeros está interfiriendo con el fenómeno. Los dinoflagelados son extremadamente sensibles a cambios en su ambiente, y la luz artificial constante está alterando sus ritmos circadianos. Algunos científicos advierten que en 20 años estas playas bioluminiscentes podrían ser solo un recuerdo, a menos que se tomen medidas drásticas de conservación. Es la paradoja cruel del turismo natural. Cuanto más popular se vuelve un fenómeno, más rápido se destruye por la presencia humana. Cada turista que camina por estas playas brillantes contribuye inadvertidamente a su declive, porque los hoteles se construyen, las luces se instalan, y la oscuridad primordial que estos organismos necesitan desaparece. Ahora alcanzamos el corazón de Sudamérica, donde nos espera la maravilla más vasta y alienígena del continente, el Salar de Uyuni, en Bolivia. Imagina 10.000 kilómetros cuadrados de sal pura, tan plana que la desviación en toda su extensión es de menos de 1 metro. Es el espejo natural más grande del mundo. Cuando la temporada de lluvias cubre el salar con una delgada capa de agua, el cielo y la tierra se fusionan en un reflejo perfecto que borra completamente el horizonte. Caminar ahí es como flotar en el espacio, rodeado de nubes tanto arriba como abajo. Los fotógrafos llegan de todo el mundo para capturar imágenes que parecen imposibles. Personas paradas sobre el cielo, nubes que emergen del suelo, el sol poniéndose simultáneamente arriba y abajo. Este lugar sirvió de locación para el planeta Crate en Star Wars, Los Últimos Jedi. Y los directores de la película no tuvieron que modificar digitalmente casi nada, porque el salar ya parece un mundo extraterrestre sin necesidad de efectos especiales. Pero el Salar de Uyuni es más que un espectáculo visual. Es el depósito de litio más grande del planeta. Bajo esa costra de sal se encuentra el 50% de las reservas mundiales de litio, el mineral esencial para las baterías de vehículos eléctricos y dispositivos móviles. Bolivia se sienta literalmente sobre la fortuna tecnológica del futuro. Pero extraer ese litio requiere bombear millones de litros de salmuera desde las profundidades y evaporarla en enormes piscinas, un proceso que está comenzando a alterar la hidrología del salar. Los ecologistas advierten que la explotación intensiva de litio podría destruir este ecosistema único en una sola generación. Ya se están viendo los primeros signos.
flamencos que abandonan sus zonas de anidación tradicionales porque las piscinas de evaporación están cambiando la química del agua. El dilema es brutal. Para construir un futuro sostenible con vehículos eléctricos, necesitamos litio. Pero obtener ese litio requiere destruir uno de los paisajes más prístinos del planeta. Es el tipo de contradicción cruel que define nuestra era moderna. Debajo del salar hay algo aún más extraño. Geólogos han detectado usando radar una red de túneles y cavernas formadas cuando el antiguo lago que existía aquí se secó hace 40.000 años. Algunas de estas cavernas son tan grandes como estadios de fútbol, llenas de formaciones de sal cristalizada que nunca han visto la luz del sol. Bacterias extremófilas viven en estos ambientes subterráneos completamente aislados, alimentándose de compuestos químicos en la sal. En 2013, un equipo de espeleólogos bolivianos y británicos intentó explorar uno de estos sistemas de cuevas, pero tuvieron que retirarse después de penetrar solo 2 kilómetros porque el aire se volvió irrespirable, saturado de gases volcánicos que se filtran desde las profundidades. Todavía no sabemos qué hay en el corazón de estas cavernas de sal, qué formas de vida podrían existir ahí abajo en la oscuridad total. El salar de Uyuni guarda secretos que ni siquiera hemos comenzado a explorar. Desde el desierto de sal boliviano, ascendemos hacia las montañas de Perú, donde encontramos un lugar que literalmente fue pintado con todos los colores del arco iris. La montaña de 7 colores, o Vinicunca, permaneció oculta bajo glaciares durante miles de años hasta que el cambio climático derritió el hielo y reveló esta maravilla geológica. Las franjas de colores no son pintura ni ilusión óptica. Son capas de minerales distintos depositados durante millones de años cuando esta región estaba bajo el océano. El rojo proviene del óxido de hierro, el amarillo del sulfuro de hierro, el verde del clorito de cobre, el rosa del hierro y arcilla roja mezclados con arena, el blanco del carbonato de calcio y el marrón oscuro de la magnetita. Cada color representa una época geológica diferente, un capítulo en la historia de la Tierra escrito en piedra y mineral. Subir a la montaña de 7 colores es como escalar un libro de geología a escala gigantesca. Pero esta maravilla recién descubierta ya está en peligro. Antes de 2015, casi nadie visitaba Vinicunca. Ahora llegan más de 1.000 turistas diarios, la mayoría sin preparación para el trekking de alta altitud requerido. La montaña está a 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno es escaso y el mal de altura puede ser mortal. Los rescates de emergencia son frecuentes, pero el mayor problema es la erosión. Miles de pies caminando sobre estas capas minerales frágiles están literalmente desgastando los colores. Los geólogos estiman que la intensidad de los colores ha disminuido un 15% en solo 5 años de turismo masivo. Las autoridades peruanas ahora están considerando limitar el acceso, pero es una batalla perdida porque las comunidades locales dependen del ingreso turístico. Es otro ejemplo de cómo descubrir algo hermoso puede ser el primer paso hacia su destrucción. Ahora, te invito a que dejes tu comentario aquí abajo contándome desde dónde estás viendo este video. ¿Estás descubriendo estas maravillas desde México, desde España, desde Argentina? Me encantaría saber qué parte del mundo está conectada con nosotros en este momento, explorando juntos estos lugares imposibles. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque tenemos muchos más viajes por lugares increíbles del planeta que parecen sacados de otros mundos. Ahora, continuemos nuestro recorrido, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador y fascinante. Descendemos ahora hacia el Amazonas, pero no hacia la selva que todos conocen, sino hacia un río que hierve sin fuego. El Xanay-Timpixca, en Perú, es un río de 90 kilómetros de largo donde el agua alcanza temperaturas de hasta 100 grados centígrados, suficiente para cocinar cualquier cosa que caiga en ella. Los científicos durante décadas pensaron que este río era solo un mito de los chamanes locales, porque no existe actividad volcánica en esa región que pudiera explicar agua tan caliente. Pero el río hirviente es absolutamente real, y su explicación es aún más extraña que cualquier mito.
El agua proviene de la lluvia que se filtra profundamente en fallas geológicas. Desciende varios kilómetros bajo tierra donde el gradiente geotérmico normal de la Tierra la calienta a temperaturas extremas y luego asciende a través de grietas hasta la superficie. El río es esencialmente una gigantesca tetera natural, donde el planeta hierve su propia agua usando solo el calor residual de su núcleo. El geólogo Andrés Russo dedicó años a estudiar este río y documentó algo escalofriante. Animales que caen accidentalmente al río mueren instantáneamente. Sus ojos se nublan por el calor. Sus órganos internos literalmente se cocinan mientras el animal todavía está vivo durante unos segundos horribles. Los chamanes Shipibo-Conibo, que viven cerca del río, lo consideran sagrado, lo llaman abuela serpiente de fuego, y creen que es la manifestación física de Yakumama, la madre de las aguas, una serpiente gigante que según la leyenda protege el río y castiga a quienes lo profanan. La ciencia y el mito convergen en este lugar de manera inquietante. Las mediciones geológicas confirman que el río existe por razones físicas comprensibles, pero su presencia en medio de la selva amazónica, lejos de cualquier volcán, sigue siendo tan improbable que parece una anomalía en la realidad misma. Lo más perturbador del río hirviente es que su existencia plantea preguntas sobre cuántos otros fenómenos míticos podrían ser reales. Durante siglos, los exploradores occidentales desestimaron los relatos indígenas sobre este río como supersticiones primitivas. Resultó que los indígenas tenían razón y la ciencia occidental estaba equivocada porque nunca se molestó en verificar. ¿Cuántos otros lugares imposibles existen en las profundidades del Amazonas, protegidos no por inaccesibilidad física, sino por nuestra arrogancia de desestimar el conocimiento ancestral como folclore? El río hirviente nos enseña humildad. El planeta es más extraño de lo que nuestros modelos científicos predicen, y las culturas que han vivido en contacto íntimo con la naturaleza durante milenios saben cosas que nosotros estamos apenas comenzando a redescubrir. Continuamos hacia Brasil, donde nos espera el Pantanal, el humedal más grande del mundo y uno de los ecosistemas más densos en vida salvaje del planeta. Pero el Pantanal tiene un secreto nocturno que pocos turistas presencian: las charcas bioluminiscentes. Durante la época seca, cuando las aguas se retiran, quedan miles de charcas temporales llenas de peces y crustáceos. Por la noche, estas charcas brillan con luz azul verdosa causada por dinoflagelados bioluminiscentes y bacterias luminosas que proliferan en las aguas ricas en nutrientes. Los jaguares, los depredadores apex del Pantanal, han aprendido a usar esta luz para cazar. Esperan en la oscuridad junto a las charcas brillantes, y cuando un caimán o un carpincho se acerca a beber, su movimiento perturba el agua causando un destello de luz que revela su posición exacta. El jaguar ataca en ese momento preciso. Es uno de los pocos ejemplos documentados de un depredador usando bioluminiscencia como herramienta de caza. Pero el Pantanal enfrenta una amenaza existencial. Los incendios forestales de 2020 quemaron casi el 30% de todo el humedal, destruyendo hábitats que tardarán décadas en recuperarse. La deforestación en las tierras altas circundantes está alterando los patrones de inundación que sostienen todo el ecosistema, y el uso intensivo de pesticidas en plantaciones de soja cercanas está envenenando las aguas. Los científicos advierten que el Pantanal podría transformarse en un ecosistema radicalmente diferente en los próximos 50 años, potencialmente perdiendo hasta el 60% de su biodiversidad actual. Los jaguares que cazan usando luz bioluminiscente podrían convertirse en una nota a pie de página en libros de biología, un comportamiento fascinante que existió brevemente antes de que destruyéramos el hábitat que lo hacía posible. Viajamos ahora al extremo sur del continente, donde la Tierra comienza a desintegrarse en hielo y mar. El glaciar Perito Moreno en Argentina es uno de los pocos glaciares del mundo que aún está avanzando, en lugar de retroceder. Mientras el calentamiento global derrite glaciares en todo el planeta, el Perito Moreno continúa creciendo, empujando su frente de hielo hacia el lago argentino
como un monstruo azul que devora el paisaje. Cada pocas horas, enormes bloques de hielo del tamaño de edificios se desprenden del frente del glaciar y se estrellan en el lago con un estruendo que parece un trueno. Este proceso, llamado parto de icebergs, es uno de los espectáculos naturales más dramáticos del planeta. Pero lo verdaderamente alienígena del Perito Moreno es su color. El hielo es de un azul tan intenso que parece teñido artificialmente, un azul eléctrico casi fluorescente que no existe naturalmente en ningún otro material terrestre. Este azul imposible tiene una explicación física fascinante. El hielo del glaciar es tan denso y está comprimido por tanto peso que ha expulsado todas las burbujas de aire. Cuando la luz solar penetra este hielo ultradenso, las longitudes de onda rojas son absorbidas completamente, mientras que las longitudes de onda azules se dispersan y emergen multiplicadas. El resultado es un azul tan puro y saturado que parece sobrenatural. Los fotógrafos profesionales saben que no necesitan ajustar los colores en sus fotos del Perito Moreno. De hecho, a menudo tienen que desaturar las imágenes porque nadie cree que ese azul sea real sin haberlo visto personalmente. Es el color del hielo primordial, hielo que cayó como nieve hace miles de años y ha sido comprimido lentamente bajo su propio peso hasta alcanzar una densidad cercana a la del cristal. Caminar sobre este glaciar es caminar sobre el tiempo solidificado. El Perito Moreno tiene otro fenómeno único. Cada 4 o 5 años, el glaciar avanza tanto que bloquea completamente un brazo del lago argentino, creando una represa natural de hielo. El agua atrapada detrás de esta represa sube y sube, a veces hasta 30 metros por encima de su nivel normal, creando una presión monstruosa contra la pared de hielo. Eventualmente, el hielo cede, pero no se derrite gradualmente. Se colapsa catastrófica y explosivamente en cuestión de horas. Miles de toneladas de hielo explotan hacia afuera mientras millones de litros de agua liberada crean un tsunami temporal en el lago. Este evento, llamado la ruptura, es tan espectacular que turistas acampan durante semanas esperando presenciarlo. La última gran ruptura ocurrió en marzo de 2018 y fue capturada en video por cientos de espectadores que vitoreaban mientras una pared de hielo de 60 metros de altura se desintegraba ante sus ojos. Es un recordatorio humillante de las fuerzas titánicas que moldean nuestro planeta, fuerzas que existían mucho antes de que la humanidad apareciera y continuarán existiendo mucho después de que desaparezcamos. Navegamos ahora hacia las Torres del Paine, en Chile, donde 3 agujas de granito se elevan verticalmente 2.800 metros sobre la estepe patagónica. Estas torres no fueron talladas por el viento o el agua, fueron reveladas por el hielo. Durante millones de años, glaciares cubrieron toda esta región, y el peso increíble del hielo actuó como un cincel gigantesco, arrancando la roca más débil y dejando solo estas columnas de granito ultra resistente. Cuando los glaciares finalmente se retiraron hace 12.000 años, las torres quedaron expuestas, dominando el paisaje como obeliscos construidos por gigantes. Los alpinistas consideran estas paredes entre las más difíciles y peligrosas del mundo. El viento patagónico sopla con tal ferocidad que puede literalmente arrancar a un escalador de la pared. Las ráfagas alcanzan velocidades de más de 150 kilómetros por hora, suficiente para levantar una persona del suelo. Los pocos que han logrado escalar estas torres hablan de una experiencia casi mística de sentirse completamente insignificantes ante la escala del paisaje, de mirar hacia abajo desde la cima y ver un mundo que parece pertenecer a otra era geológica. El Parque Nacional Torres del Paine contiene otro fenómeno extraño: los lagos de color turquesa casi fluorescente. El lago Pejo y el lago Nordenskjöld brillan con un color cian intenso que parece químicamente imposible. La explicación es Glaciar Floor, una suspensión microscópica de partículas minerales molidas por los glaciares a un tamaño tan fino que permanecen suspendidas en el agua en lugar de hundirse. Estas partículas dispersan la luz de una manera que produce ese color turquesa característico.
Es el mismo fenómeno que causa el color de los lagos alpinos famosos, pero en Torres del Paine el efecto es tan intenso que el agua parece Gatorade azul. Algunos turistas literalmente no creen que sea natural y acusan a las autoridades del parque de teñir el agua para atraer visitantes. No es necesario. La naturaleza ya hizo el trabajo de crear algo tan artificialmente hermoso que parece falso. Ahora alcanzamos el fin del mundo, literalmente. Ushuaia, en Argentina, se autodenomina la ciudad más austral del mundo, y desde aquí, el continente americano se fragmenta en un archipiélago de islas azotadas por tormentas hasta que finalmente se rinde y desaparece en el océano Antártico. Pero antes de ese final, la Tierra nos regala un último espectáculo. El canal de Beagle con sus colonias de pingüinos y lobos marinos, y más allá, el Cabo de Hornos, donde el Atlántico y el Pacífico colisionan en una batalla eterna de corrientes que ha hundido más barcos que cualquier otro lugar en la Tierra. Pero lo más alienígena de esta región no son sus animales ni su geografía, sino su cielo. La cercanía al polo sur magnético significa que las auroras australes aquí son más frecuentes e intensas que en casi cualquier otro lugar accesible del planeta. Cortinas de luz verde, púrpura y roja bailan sobre el cielo nocturno como espíritus cósmicos celebrando algún ritual incomprensible. La primera vez que presencias una aurora es una experiencia que recablea tu cerebro. Intelectualmente sabes que es solo un fenómeno electromagnético, partículas cargadas del viento solar chocando con la atmósfera terrestre. Pero cuando estás ahí, parado en el frío glacial de la noche patagónica, mirando esas cortinas de luz moverse y ondular sobre ti con gracia, casi consciente, toda explicación científica se evapora de tu mente. Por un momento eres un humano primitivo nuevamente, contemplando un misterio celeste que desafía toda comprensión. Las culturas nativas de esta región, los yámanas, creían que las auroras eran los espíritus de sus ancestros danzando en el cielo, celebrando con aquellos que todavía vivían en la tierra. No es difícil entender por qué. Hay algo innegablemente vivo en el movimiento de una aurora, algo que parece casi intencional, como si el cielo mismo estuviera tratando de comunicarse con los observadores terrestres en un lenguaje de luz pura. Finalmente llegamos a la Antártida, técnicamente no parte del continente americano, pero accesible solo desde América del Sur, y aquí encontramos nuestro 15º y más alienígena fenómeno: las cataratas de sangre. En el Glaciar Taylor, en el Valle Seco de McMurdo, una grieta en el hielo ocasionalmente expulsa un líquido rojo sangre que fluye sobre el hielo blanco como una herida abierta en el cuerpo del glaciar. Durante décadas, los científicos pensaron que era simplemente agua coloreada por algas rojas. Estaban completamente equivocados. En 2009, descubrieron que la fuente de este líquido es un lago subglacial sellado bajo 400 metros de hielo durante más de 2 millones de años. Este lago, completamente aislado de la atmósfera, contiene agua 4 veces más salada que el océano. Tan salada que no se congela a pesar de estar a temperaturas bajo cero. Y dentro de esta salmuera antigua vive un ecosistema completo de bacterias que nunca han visto la luz del sol, que respiran sulfato en lugar de oxígeno y metabolizan hierro para obtener energía. Cuando esta agua ocasionalmente encuentra una fisura y emerge a la superficie, el hierro disuelto reacciona inmediatamente con el oxígeno atmosférico y se oxida, tiñendo el agua de rojo sangre. Las cataratas de sangre son la prueba definitiva de que la vida puede existir en condiciones que considerábamos absolutamente imposibles. Si hay vida en un lago sellado bajo hielo antártico durante 2 millones de años, entonces puede haber vida bajo las capas de hielo de Europa o Encélado. Estos organismos extremófilos redefinen los límites de lo que es posible biológicamente. Han evolucionado de manera completamente independiente del resto de la vida terrestre durante millones de años, desarrollando metabolismos que ningún otro ser vivo en la Tierra usa. Son, en cierto sentido, formas de vida alienígenas que comparten el mismo planeta que nosotros.
Los astrobiólogos estudian intensamente estos organismos porque representan nuestro mejor modelo de cómo podría ser la vida en otros mundos. Si algún día descubrimos vida en Marte o en las lunas de Júpiter, probablemente se parecerá más a las bacterias de las cataratas de sangre que a cualquier cosa que consideramos vida normal. Hemos completado nuestro viaje por 15 maravillas de América que parecen de otro planeta. Desde manantiales hirvientes de colores imposibles hasta ríos que literalmente hierven. Desde desiertos de sal que reflejan el cielo perfectamente hasta cuevas llenas de cristales gigantes. Desde montañas pintadas de arcoíris hasta glaciares que sangran hierro oxidado. Cada uno de estos lugares nos enseña que nuestro planeta es infinitamente más extraño, más hermoso y más frágil de lo que generalmente reconocemos. Muchos de estos lugares están en peligro por el cambio climático, el turismo excesivo, la contaminación y la explotación industrial. La paradoja cruel es que cuanto más los amamos y queremos verlos, más rápido contribuimos a su destrucción. Pero hay esperanza. Cada persona que aprende sobre estos lugares, que comprende su importancia científica y su fragilidad ecológica, se convierte en un potencial defensor. Tú, que has llegado hasta el final de este video, ahora eres parte de un grupo selecto que conoce estas maravillas. Tienes una responsabilidad. Compartir este conocimiento, apoyar la conservación de estos lugares, y si tienes la fortuna de visitar alguno, hazlo con respeto absoluto, siguiendo principios de turismo sostenible. Estos lugares no nos pertenecen. Nosotros pertenecemos a ellos. Son recordatorios de que somos solo una especie entre millones, habitantes temporales de un planeta que ha estado creando maravillas durante miles de millones de años y continuará haciéndolo mucho después de que nos hayamos ido. Ahora es tu turno. Quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Cuál de estas 15 maravillas te impactó más? ¿Cuál te gustaría visitar primero? ¿Conoces algún otro lugar en América que parezca de otro planeta y que no haya mencionado? Y recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque seguiremos explorando los lugares más imposibles, más hermosos y más surrealistas de nuestro planeta. Dale like a este video si aprendiste algo nuevo, y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que vivimos en un mundo absolutamente extraordinario. Nos vemos en el próximo viaje, exploradores. Hasta pronto.